¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. ¿Qué plan? Bienvenidos a la primera emisión de este nuevo formato, un análisis de temas importantes para los jóvenes. Aquí vamos a desbaratar todos los temas para aprender algo, para conocer cosas diferentes, nuevas, de diferentes temas a lo largo de este espacio. Pues vamos a desmitificar muchísimas cosas. El tema de hoy, bueno, pues cómo encontramos la felicidad. De repente, las circunstancias, el inicio de año, el clima, cosas que nos dicen, artículos que han salido, dicen que podemos estar muy tristes en este día, que de repente no encontramos propósitos. ¿Qué podemos hacer para, como jóvenes, llegar a la felicidad? Que, bueno, la felicidad dicen que no es una meta, es un camino, pero ¿cómo podríamos llegar a esto? ¿Cómo podríamos atravesar este camino de manera positiva, optimista, logrando metas, formando compromisos con nosotros mismos? ¿Cómo podríamos llegar a eso sin sufrirlo, sin estresarnos? Aquí lo vamos a desmitificar hoy y aquí lo vamos a abordar hoy, y por eso me acompañan esta noche Gaby Garza, doctora en Ciencias de la Familia. Gracias por estar con nosotros, Gaby. Gracias por invitarme, Raúl. Bienvenido Eduardo Carvajal, psicoterapeuta. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, pues nos vamos directito al tema. Gaby, ¿qué está pasando? De repente se dicen muchas cosas, que el clima, que los propósitos de Año Nuevo, que las frustraciones, que la cuesta de enero, sí, podrían hacer que sean días tristes, que sean días estresantes. ¿Es cierto esto científicamente? Científicamente hay una cosa que se llama trastorno afectivo emocional. Ese tiene que ver con que en el invierno, en los países del norte, los días son un poco más cortos, se va la luz más pronto y entonces empezamos a dejar de producir melatonina y sí existe cierto como desánimo. Un bajón. Pero desafortunadamente hay mucha desinformación con respecto a algunos días de enero. Muchos dicen que el tercer día de enero es el día más triste del año, se le llama Blue Monday, y creo que es algo que tenemos que tomar y poner aquí en la mesa y desmitificarlo, porque eso solamente fue una publicidad que se le da mal uso. Y si vemos la seriedad de los mensajes hacia los jóvenes y hacia los adolescentes, creo que es importante que también conozcan la otra parte y qué hay detrás de eso. Importantísimo eso del tema, mencionas publicitario. ¿Por qué habrían de hacer este día o este tema para hacer sentir a la gente más triste? Perfecto. Fíjate, Raúl, como dice Gaby, y es cierto, en esta parte hay que desmitificar toda esta información. La información es poder, justamente, ¿no? Entonces nos puede llegar a todos los jóvenes, bueno, yo no soy joven, pero los jóvenes que nos ven, ¿no? Toda la información que nos pueda servir para algo, ¿no? En esta parte. Entonces, de cierta manera, es importante identificar que hubo un evento justamente de marketing, de publicidad, donde este evento de esta campaña, su objetivo principal era justamente eso, ¿no? Lanzar un mensaje donde pues había un día, ¿no? Justamente donde era el día más triste del año, y entonces pues la gente pues empezaba a predisponer en este sentido, ¿no? El predisponer a decir, pues obviamente tener una creencia, una predisposición ante algo que pues a lo mejor ni siquiera había pasado, ¿no? El tercer lunes de cada de enero es justamente esta parte de la fecha. La realidad es, como lo dice Gaby, no hay una parte científica, no hay algo que lo avale, esté avalado o sustentado en esta situación. No hay científicamente estudios de correlación, como nosotros le llamamos en este sentido, digamos, es cierto, ¿no? Entonces lo podemos resumir que justo esto nos podemos identificar, o las personas que nos ven pueden identificarse y decir, ay, sí es cierto, es el día más triste del año, ¿no? Y solamente por ciertos factores, como a lo mejor no se cumplieron los proyectos, a lo mejor terminaron una relación, ¿no? A lo mejor hubo deudas por los regalos de Año Nuevo, sí, no lo claro. sé. Varias cosas que justamente puedes identificar y decir, sí, justamente, entonces podré elegir este día para sentirme triste, ¿no? Pero la realidad no podemos, y en general, no toda la gente nos podemos sentir tristes un solo día del año, ¿no? Es imposible. Son muchos. Son más días. Oye, Gaby, ¿cómo influye? O sea, lo menciona Lalo, el tema de que si te ponen un tema, lo relacionas contigo. O sea, me refiero a que si te dicen, este es el día más triste del año, dices, ah, pues sí. Claro. ¿Por qué la gente se lo compra? Desafortunadamente el poder de la mercadotecnia es enorme y el poder de los medios es enorme, y si grandes empresarios dicen ¿cómo puedo yo vender mejor mi producto? Ya se lo asocio al día más triste del año y yo les doy la solución.
O sea, tipo las farmacéuticas. Sí, 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 o sea, yo te doy la solución, entonces uso el marketing, que esto comienza en Londres en 2005, es un psicólogo, Cliff Arnold, me parece, sí. y él es el que dice, vamos a hacer esta estrategia. Fue una estrategia de venta maravillosa, entonces... Que sí funcionó. Funcionó sobre todo para viajes, el área de viajes, la gente compraba más, claro, me lo merezco, sí, esto me va a subir el ánimo, y hacían unas super promociones. Desafortunadamente, el poder es demasiado y ahí es donde viene mi cuestionamiento. ¿Por qué no mejor lo desmitificamos y hablamos de la parte científica? Sí hay estudios que tienen relación con la parte de que nos sentimos un poquito más desanimados el lunes. ¿Han escuchado ustedes esta típica frase de gracias a Dios es viernes? Sí, claro. O Y no todos la decimos nosotros, o la otra, ay, es San Lunes. Claro que hay una relación y hay estudios desde 1985 en donde se empieza a ver cómo el estado de ánimo sí influye con el día de la semana. Entonces está comprobado que entre lunes, martes, miércoles y jueves sí hay un estado de ánimo completamente diferente a lo que se vive en viernes, sábado y domingo. Por supuesto que los factores tienen que ver con se rompen las rutinas, me doy permiso de comer un poquito mejor, convivo con las personas que quiero, soy un poquito más libre de decidir lo que quiero y bueno, estos son muchos estudios que se han hecho con respecto a eso y eso es lo único que te podría decir que está asociado al Day of Week, es DOW, que son todos los estudios de la APA, en donde viene relacionado el estado de ánimo con el día de la semana. Y hay cosas interesantísimas, por ejemplo, los jubilados no encontraron ningún tipo de diferencia entre el día de la semana porque sus días son completamente iguales. Entonces tienen mucho que ver con aquellas personas que estamos involucradas a lo mejor en la parte productiva, en el estrés laboral, en la parte académica. Claro que tiene que ver ese cambio de ánimo, pero vamos a romper con esa creencia porque, Raúl, desafortunadamente influimos en los jóvenes de parte negativa. Por ejemplo, Japón, que tiene un alto número de jóvenes y adolescentes que se quitan la vida, está comprobado que también este día es un día en el que deciden, acomoda perfecto. Entonces el Blue Monday voy a tomar la decisión, lo cual me parece muy grave. Pensar con terminar con la vida es algo sumamente delicado. Sería toda una mesa de análisis para ese tema que hay que combatir y hay que aprovechar también este día, ¿por qué no?, para hacer esta inversión y ese cambio de pensamiento. No existe, no le crean a todo lo que dice Blue Monday y vamos a invertir el mensaje. No, y ahí podemos ver la importancia de lo que provoca y de los efectos de una campaña de marketing. O sea, pero una campaña de marketing que puede acabar con vidas. Exacto. ¿No? Y ha sucedido, es una realidad que ha sucedido. Es muy serio. Es muy serio y es importante porque, bueno, si bien México, alejado de Japón, que tiene un índice más alto de suicidios, también es una realidad. Y en México también hay cifras importantes de suicidios, pero también de problemas y de situaciones de salud emocional, de salud mental, ¿no? Que van afectando y si uno se cree una situación así, pueden afectar más, ¿no? ¿Es así? Por supuesto que sí. Estamos hablando de algo muy importante, la edad de rango, ¿no? El rango de edad que tienen justamente los adolescentes, los adultos jóvenes, ¿no? Que es justamente esta población en qué plan, ¿no? Esta parte es importante, Raúl, porque justamente los trastornos de salud mental van a la alza. Y esto es un tema muy importante porque justamente si hablamos del tema del suicidio, que justamente lo mencionaba Gaby en esta parte, pues no podemos omitirlo, ¿no? Es un mito cuando dicen, si hablas de esto es porque estás invitando a alguien. No, no estamos invitando a alguien, estamos realmente hablando con esta realidad que esta fecha es importante y entonces lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de trastornos de salud mental, tenemos que trabajar en la intervención y en la prevención principalmente, poder prevenir para poder hacer una intervención. Ahora lo que hacemos justamente en estas campañas es la intervención, ya no podemos de cierta forma en algunos temas prevenir, ¿no? Porque ya está dado justamente el problema y es un problema social, un problema muy grande, entonces tenemos que cuidar mucho esta información. Justamente hay campañas que pueden funcionar muy bien, sí, pero también hay campañas que pueden llegar a este punto, que hay que enseñarle a nuestros adolescentes, a nuestros adultos jóvenes, temas importantes, sobre todo cómo entra esta parte de la información, cómo la codificamos, cómo la podemos almacenar y cómo la recuperamos. Y aquí hay dos temas importantes, tanto la parte de la sugestión como la predisposición, ¿no? Eso es importantísimo. Justamente. Entonces, fíjate, en esta parte de la predisposición, decimos, bueno, ya conocemos el tema, ya sabemos que es en enero, entonces empezamos una
1 o 2 semanas antes a predisponernos, ¿no? Porque entonces ese día me voy a poner más triste, este día a lo mejor no salgo, este día a lo mejor recuerdo a algún ser querido, no lo sé, algo que esté de acuerdo a la situación de cada persona. Y justamente la sugestión que va de la mano con la predisposición es esta parte de manipular tanto nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Y justamente este punto en el que justo decía Gaby, ya llegamos a una cuestión donde en China ya se registra que este día, ¿no? Entonces hay una sugestión grande donde sí hubo una manipulación de la conducta y llegamos al acto. Entonces tenemos que trabajar en justamente prevenir para tener la felicidad al alcance. Sí, claro, porque no es lo mismo que en un día así hecho por marketing o publicidad termines comprándote un viaje. Exacto. Pero que termine en un suicidio. O sea, son contrastes muy importantes y totalmente diferentes que pueden afectar mucho a una población. Tenemos que hacer una pausa, es muy breve, pero ahorita pues vamos a platicar del tema. Ahora, lo contrario, ¿no? ¿Cómo no caigo en un asunto así? ¿Y cómo buscamos la felicidad? ¿Cómo tenemos un buen camino durante el año que apenas comienza? Pues para verlo optimista, ¿no? Vamos a una pausa, es muy breve y regresamos. ¿Estamos en qué plan? Ya estamos de regreso en ¿Qué plan? Oiga, ¿qué plan con la tristeza? ¿Qué plan con la felicidad? Aquí vamos a desmitificar lo que está sucediendo con esta estrategia de marketing de los días más tristes del año. Y bueno, pues Gaby, ya platicamos acerca de este tema. Aprendimos que es una estrategia, fue una estrategia publicitaria que surgió en Londres. Pero a ver, ¿cómo comenzamos un camino distinto, un camino más positivo? Estamos empezando el año, sí. Estamos 20 de enero, de repente como que ya aterrizamos, ¿no? Ya muchos ya terminaron las vacaciones, ya llevamos un ratito en el trabajo, en la rutina, en los días, y como que a veces sentimos que no arrancamos o como que no fluyen las cosas. ¿Cómo no nos estresamos o cómo no lo sufrimos? Exacto, pues creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, pero es importante hacer conciencia de que ya estamos iniciando. A veces como que ni siquiera arrancamos los motores al 100, pero hacer conciencia de que es un nuevo inicio y hay que hacer el enfoque hacia nuevas oportunidades. A lo mejor no logré lo que esperaba el año pasado, también hay que soltarlo para poder avanzar. Creo que una parte muy importante también es consentirnos. Te voy a decir por qué. Porque empezamos el año con una rigidez de la dieta, del gimnasio, de la estructura, que también es muy bueno, nos trae mucho orden, traer planificación y nos trae mucha estructura y eso da bienestar. También es parte de ir hacia el camino de la felicidad, esa parte de ordenar. Pero también vamos a consentirnos, no hay que irnos tanto a la rigidez, porque podemos ahorita empezar a lo mejor con dietas muy rígidas, autorrecetas, se los digo especialmente a los jóvenes que a lo mejor se les hace fácil seguir por las redes una dieta y entonces ponerse regímenes que nada más los tienen de malas. Entonces hay que hacer este equilibrio. Te frustras rápido, ¿no? Te frustras porque ni siquiera es una dieta personalizada para ti, creo que para eso hay especialistas, claro, que a edades de adolescencia y de juventud es necesario hacerlo con un experto, pero también revisar la parte de consentirnos también en el sueño, consentirnos también en la parte de la alimentación, el fin de semana, darme el permiso de irme a tomar el helado con mi mejor amigo, mi mejor amiga, con mi novio. O sea, a los chavos yo sí les diría eso, vamos a disfrutar sin excesos, dejar de obsesionarnos en la parte de que no cumplí y sentirme culpable, pero sí traer como un orden que nos permita tener bienestar. O sea, higiene de sueño, ejercicio físico también, empezar con rutinas sanas y sin excedernos, pasar tiempo con gente que quiero y sobre todo hay algo que me encanta a mí promover, que es la empatía. Lo que le da bienestar a las personas, y en este caso a los jóvenes, es propónganse escuchar a alguien, pero escuchar en serio. Personas que te importen, que te interesen, escucha, escucha y escucha. Entonces empiezas a desarrollar empatía y te empiezas a meter en un pensamiento, en una vida de alguien, en una necesidad de alguien, y eso empieza a dar bienestar.
Esa es una de las claves, generar empatía, escuchar a otros, involucrarnos en causas sociales, en temas que no tengan que ver con la culpa de que no logré, no hice, es al contrario. Vamos a hacer como el enfoque positivo y sobre todo mantenernos entretenidos, pero en cosas sanas. Busquemos espacios de convivencia sanos con personas que te den bienestar y que te lleven al camino. Esto habla también del saber decir sí a lo que quiero y no a lo que no quiero. Sí, importantísimo. Eso, como lo dices, relajarnos. Relajarnos. Llevarnos a leve, ¿no? Porque si no, los primeros días del año estamos más estresados por quererlo lograr en el primer mes que... Exacto. Y luego ya en marzo, pues ya te vale, y ya no lo haces y ya no lo cumples. Ahora, de repente, en este inicio de año, hacemos una lista de muchas cosas, ¿no? Que tenemos pendientes, el ejercicio, me voy a titular, voy a pagar esto, la tarjeta... Bueno, una lista que de repente es interminable, pero esta lista provoca de repente este tema de sobrepensar, ¿no? Y si no logro pagar la tarjeta, y si no paso el examen, y si me dice que no en la cita, ¿cómo nos relajamos? ¿Cómo nos las llevamos leve? ¿Cómo controlamos el tema mental para que no nos traicione el estar sobrepensando? Por supuesto, creo que es importante primero dar orden, lo decía Gaby precisamente. Si tenemos la estructura, podemos dar orden justamente a todas las actividades o situaciones que están en nuestros proyectos o en nuestra mente, por ejemplo, ¿no? En esta parte, en ocasiones cuando llegan a terapia, ¿no? Los adolescentes o los adultos jóvenes, yo les digo, a ver, vamos a empezar, o sea, es enero es el inicio de todo el año, ¿no? O sea, nos faltan más meses en este sentido. Pues tenemos que organizar tus pensamientos, tus ideas, para saber justamente qué hay que atender, ¿no? Y por ejemplo, lo pueden hacer en casa, a lo mejor es un ejercicio que pueden hacerlo en casa. Yo les pongo lo que es literalmente una garrafita llena de arroz, ¿no? O sea, pueden, ahí en casa creo que todos tenemos arroz, ¿no? Y les pongo ahí unos 5 vasitos, ¿no? Cada vasito representa, uno la salud, uno representa la escuela, la economía, la familia, los amigos, el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, pues haz de cuenta que tenemos que trabajar principalmente con el tiempo. O sea, el tiempo es importante para definir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, esa garrafita representa tu tiempo, ¿no? Ese tiempo que tú inviertes en estas 5 o 6 esferas de tu vida. Tú lo vas a repartir conscientemente de lo que tienes que hacer y cuáles son las prioridades actuales en tu vida. Entonces, pues agarran y entonces pues vacían en muchas ocasiones, a lo mejor a veces el trabajo, a veces kilo completo ahí. Justamente el gym, ¿no? Etcétera. Entonces se va el kilo completo ahí y las demás áreas no tiene nada, ¿no? Y es una cuestión donde hacemos justamente reflexionar a las personas y lo podemos hacer en casa justamente, donde no solamente es que lo platicamos o te lo decimos, no es un trabajo terapéutico, sino es una cuestión de tú estás observando, ¿no? Y está la evidencia donde tu tiempo lo estás administrando tal vez de esta manera. Entonces, justo si tú no le das prioridad y administras bien tu tiempo en estas áreas, van a venir estos pensamientos intrusivos que llamamos nosotros justamente, que nos detonan justamente estos pensamientos compulsivos, ¿no? Y negativos, ¿no? Siempre. Negativos, por supuesto. Entonces, viene esa rumiación de pensamientos que si no los paramos nos llevan a la compulsión, justamente. Ansiedad, y en ocasiones, justamente puede ser situaciones o conductas que no son a beneficio para nosotros. Por ejemplo, lo decía Gaby, me encantó en esta parte. Hay que hacerlo, ¿no? Sin excesos. Entonces, si no determinamos, si no ponemos un límite, entonces justamente esta ansiedad puede ser justamente parte de un exceso que no estamos trabajando, Raúl. Y por ejemplo, estos vasitos, el punto sería que fuera un equilibrio o que tú observaras qué es lo que sucede. Yo creo que el punto puede ser que puedan llegar a un equilibrio porque cada área justamente es necesaria para nuestra vida. Cada área es importante para el desarrollo tanto de nuestra personalidad como de nuestra persona, de todas nuestras habilidades sociales, socioemocionales. Y por ejemplo, a lo mejor podemos llenar 4, pero la de amigos, que es lo social, ¿no? Que en esta temporada es lo que más sugerimos, y Gaby no me va a dejar mentir, es júntate con tus amigos, por favor. Okay. Sal con tus amigos, busca una reunión, váyanse por el cafecito, vayan a comer, etcétera, porque es importante saber que si desarrollamos esas habilidades socioemocionales, encontramos esas redes de apoyo justamente, y más en estos momentos. Importantísimo eso. Darle continuidad a lo mejor a lo que pasaba en diciembre, ¿no? Las fiestas, todo, y como que en enero uno piensa que es de guardarse, ¿no? Exacto. Gaby, la pregunta de los $1,000 millones, ¿cómo encontramos la felicidad? Ay, qué bonita pregunta, es tan subjetiva y a la vez sabemos personas tan apasionadas en ese tema que te puedo decir que así mis granitos de arroz están todos puestos en eso, en ayudar y acompañar a las personas a que encuentren la felicidad. A veces no nos damos cuenta
la estrategia de la felicidad es que está dentro de ti. Y a veces la buscamos fuera. Entonces estamos buscando en la parte económica, en la parte del éxito, en ser el mejor estudiante, en ser el más popular, la más popular. Ojo, chavas, ser la más bella. No existe eso. La felicidad es adentro. Y aquí está el poder, aquí está el motor. Yo siempre digo, hay que vivir esta inteligencia emocional en donde esté conectado mi corazón con mi cerebro y en un equilibrio. Pero siempre me tengo que poner al centro yo, y no es caer en un egoísmo, egocentrismo, vanagloria. Es al contrario, a veces los jóvenes tienden a olvidarse de ellos para agradar a otros. Entonces, si en esta etapa, este mensaje dirigido a que los jóvenes hagan sus planes y se diviertan, tiene que ver con que se pongan primero y que aquí adentro tienen todo el poder de elegir cómo se quieren sentir. Y que si nos vamos hacia, hablando de los colores, si nos vamos a la parte amarilla, que son todos los colores desde la psicología que tienen que ver con felicidad, con bienestar, con alta energía, con satisfacción, se pueden lograr muchas cosas. Se tiene que ver mucho con aprender a aceptar las emociones. Puede ser que un día me sienta mal, no tiene nada de malo y no por eso voy a cargar culpa, ni voy a ser la más depresiva ni el más depresivo. Me siento mal, lo reconozco y listo. La situación es aprender a regularlo. Tengo que aprender a regular mi emoción y no quedarme ahí, porque entonces me ocasiona un daño. Aprender a decir, está bien sentirme bien, está bien sentirme mal, soy yo, y lo que yo sienta está perfectamente bien. Porque a veces lo evadimos también, ¿no? Lo evadimos o lo enmascaramos, usamos unas máscaras maravillosas, o tendemos a compulsiones, a muchas cosas. Sí. Y de repente también no aceptas la tristeza, la quieres evadir, pero tampoco aceptas la felicidad, porque de repente dices, no la merezco, no, se me va a acabar rápido, se me va a acabar pronto. Y yo creo que es importante vivir el momento presente y lo que está sucediendo. De repente, y a lo largo del año, pues hay días que no van a ser los más felices. Exacto. Hay días que van a ser tristes, estresantes, hay días que se te cae el agua en la libreta, en la mochila, y luego te caes y luego chocas y luego pasa de todo, ¿no? ¿Cómo sobrevives a estos días que de plano dices, híjole, no me voy a despertar? Hay cosas que es importante, Raúl, que tenemos que entender que no podemos controlar. Justamente, no podemos controlar absolutamente todo. Hay cosas que van a suceder y como nosotros podamos enfrentar ese tipo de situaciones, va a hacer la diferencia. Nos ha pasado, ¿no? Que a lo mejor dices, me levanto con el pie izquierdo y entonces pasa algo, y pasa algo, y pasa algo, pero ya estamos más hipervigilantes durante el día para identificar esos sucesos negativos. Entonces, ¿cómo contrarrestar esa parte? Tenemos que identificar esta parte de sucesos positivos que también están a nuestro alrededor. Así como funciona esta hipervigilancia de decir, híjole, es que ya me pasó esto y esto y esto, ahora que viene, ¿no? También poder estar hipervigilantes de situaciones que nos traen a nosotros paz, calma, felicidad, porque entonces aquí es donde tal vez la felicidad está ahí, o algo salió muy bien, y ese día, por esta predisposición o esta hipervigilancia negativa, no pudimos aceptarla, ¿no? Es cuando llamamos también el famoso autosabotaje. Sí, claro. Está ahí la felicidad. Y te envuelves, ¿no? Sí, claro, y entonces es algo que dices tú, lo tienes ahí, pero si tú te autosaboteas, entonces no le vas a abrir la puerta a la felicidad, y es una cuestión que hablábamos en un momento también, la parte del agradecimiento. Hay cosas que pasan, y entonces tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque tienen un beneficio para nuestra vida. Entonces, identificar, ¿no? Durante el día que hay cosas que nos dan beneficio, ¿sale? A nosotros, al menos, a lo mejor si no alcanzamos a desayunar, tomamos el cafecito y eso pues ya al menos está ahí, ¿no? Por ejemplo, o una llamada, un mensaje, etcétera. Esas son situaciones que podemos tomar en cuenta para contrarrestar esta parte. O sea, podemos decir, no sé, le pegaron a mi coche hoy, pero ligué en el gimnasio. Algo así, o sea, como contrarrestarlo, algo así. Exacto. Sí podemos hacer un ejercicio así. Sí, yo siempre les digo a mis alumnos, empiezas con un pensamiento negativo así de chiquito como un polvo, pero en ti está crecerlo. Si tú continúas, como decías, ya se me cayó el café, ya empecé el día con el día izquierdo. Si tú eliges libremente creerlo, así va a ser. Y entonces hasta llega a pasar que te empiezas a relacionar con gente que está con esa actitud negativa. Es increíble cómo se van encontrando estas actitudes negativas. Entonces yo digo, vamos a invertirlo a lo positivo. Me salió malo y bueno, no pasa nada, lo acepto y sigo avanzando. ¿Por qué es más fácil irte
que crezca el tema negativo que lo positivo. Creo que estamos acostumbrados mucho en esta parte de poder identificar justamente lo negativo que lo positivo. Estamos acostumbrados también a desarrollar habilidades justamente para hacerle frente a las situaciones de conflicto, más que nos han enseñado a poder aceptar esta parte de la felicidad o aceptar situaciones a beneficio de nosotros. Entonces, creo que aquí tiene que ver con justamente este tema, también este sistema de valores, también estas creencias que podamos tener, pero sobre todo es justamente esto, ¿no? Creemos que también al pasar esta situación de identificar las situaciones negativas, voy a hablar de un tema importante, creo que nos vamos a identificar también, pero también puede venir aquí la parte del el victimizarnos, ¿no? Llegar a esta parte de victimizarnos. Es más fácil decir, pues me pasó y pasarme el día diciendo, ¿por qué a mí? Sin realmente hacer algo para solucionar esta parte. Aunque tengamos esas habilidades, ahí están, pero no las ponemos a prueba, digámoslo así. En ocasiones, cuando nos victimizamos, tenemos lo que son las famosas ganancias secundarias, ¿no? Okay. ¿Cuál es la ganancia secundaria? No te preocupes, yo hago tu informe, no hay ningún problema, ¿no? No te preocupes, yo hago tu tarea, no hay ningún problema. No te preocupes, yo le aviso, yo hago esto. Sí, entonces, dejamos de hacer, no resolvemos para que las demás personas puedan resolver esta parte por nosotros. Importantísimo. Estamos a punto de despedirnos. Gaby, no caer en estrategias de marketing para no hacernos más daño y no sufrirla, ¿no? Olvidarnos de esa parte. Es primero la felicidad que me preguntabas. Todos tenemos esto adentro de nosotros. Es como si nos quitáramos el polvo para descubrir la belleza que cada uno de nosotros tenemos adentro. Claro que los jóvenes a veces nos cuestionamos. Bueno, yo no soy joven, pero trabajo con jóvenes. Los jóvenes, sí soy joven. Los jóvenes se lo cuestionan, pero también invito a los padres de familia, papá y mamá, a estar muy alertas de sus jóvenes, de sus hijos adolescentes. Estos pensamientos catastróficos, nosotros los podemos destruir inmediatamente. O sea, nosotros somos los que les podemos decir toda la parte positiva de lo que sí son y quitarles ese lugar, como decías, Lalo, de víctimas, porque es más cómodo ser víctima que ser héroe. Héroe es hacerte responsable de la realidad, sí, asumiendo las consecuencias, y creo que es ahí donde tenemos que poner las fuerzas. La felicidad también se aprende mucho en casa, entonces si en casa vivimos esta parte de todo negativo, el tema de la comida es queja, así estamos educando ese ambiente familiar, entonces es importante también en casa. Vamos a enfocar a lo positivo. Claro. La gratitud, como hablábamos la otra ocasión, la gratitud sube los niveles de todos los neurotransmisores, el agradecimiento, la cercanía, el amor, el apapacho, energía positiva en la casa y entonces solitos empiezan a caminar este camino del amor, el camino de la felicidad. Eso es importantísimo, que solito se vaya dando y que tú no estés también forzando el tema, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Sí. Conclusiones, Lalo. Conclusión, pues mira, Raúl, rápidamente hay una metáfora que a mí me gusta muchísimo, que también la comparto con mis adolescentes, mis adultos jóvenes, que justamente tiene que ver con este trabajo interno, ¿no? En esta cuestión había tres diablillos por ahí, por así decirlo, ¿no? Y uno le dijo, ¿sabes qué? Tenemos la felicidad aquí, la tenemos que esconder para que las personas no la encuentren, ¿no? Entonces ese dice, ¿sabes qué? Vamos a mandarla al universo y que se quede ahí y el ser humano no va a ir por ella, ¿no? Los otros le decían, ¿sabes qué? Sí van a ir, o sea, el ser humano es capaz de crear lo que sea para poder ir al universo, ¿no? Entonces decía el segundo, ¿sabes qué? La vamos a enterrar, ¿sabes? La vamos a enterrar para que el ser humano no llegue ahí. Y el otro le decía, ¿sabes qué? No, el ser humano es capaz de construir máquinas para poder ir y entonces encontrarla. Y el tercer diablillo por ahí decía, ¿sabes qué? La vamos a encontrar en un lugar donde le sea realmente difícil a la persona poderla encontrar, pero no imposible. Entonces la vamos a esconder en uno mismo, ¿no? Entonces, importantísimo, está al alcance, la felicidad está al alcance. Sí. ¿Cómo hay que llegar a ella? Pues a través de este autoconocimiento. Y ahí está la clave, ¿no? Por decir, la felicidad, ¿dónde? Aquí, en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby. Bueno, pues gracias, Lalo. Gracias a ustedes por vernos en esta primera emisión de ¿Qué plan? Y bueno, pues ya sabe, la felicidad está en uno mismo y también en ver todos los lunes ¿Qué plan? A las 9:30 de la noche por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Soy Raúl García Mulia, que esté muy bien. Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.